Bienvenidos, bienvenidas otro miércoles más aquí al puerto. Ya lo sabéis, esto es la 2020 TV, yo soy Juan Carlos y estos son 10 minutos de ciclismo todos los miércoles a las 20:20. Me tenéis tanto en YouTube como en podcast a través de la plataforma de Spotify. Antes de nada, bienvenidos a los nuevos seguidores, suscriptores, que ya sé que hemos crecido un poquitito esta semana, o sea que bienvenidos todos, y vamos a hacer un programa de esos que nos gusta tanto, que llamamos el Puerto Vintage, o que conocemos entre nosotros como el Puerto Vintage. O sea, vamos a rememorar o recordar o hablar un poco de etapas históricas, de campeones de este deporte que nos gusta tanto, de anécdotas del ciclismo de antes que han hecho estos ciclistas, estas etapas, esos Tours de Francia, esas ascensiones míticas, esas cabalgadas míticas han hecho de este deporte pues el más bonito y el más duro del mundo. De vez en cuando, para los nuevos seguidores, de vez en cuando hacemos este tipo de programas antes de que la realidad nos devore y la realidad nos marque el camino, nos marque la temporada. Bueno, pues de vez en cuando vamos a recordar hoy en este programa el Tour de 1964, concretamente la etapa reina de ese Tour de 1964. Este es el Tour de los Tours. Para muchos ha sido el mejor Tour de la historia, con uno de los podiums más icónicos o más emblemáticos de la historia de este deporte, ese Anquetil, Pulidor, Bamontes, primero Anquetil, segundo, como no, Pulidor, tercero Bamontes. Fue el quinto Tour que gana Jacques Anquetil, lo gana siendo más Anquetil que nunca y Pulidor siendo más Pulidor que nunca, o sea, con la foto mítica del Puydón, esa lucha entre ellos dos hombro con hombro, pero ahí se cuela una etapa reina con protagonismo enteramente español. Vamos al 8 de julio, la Luchón Po de toda la vida. Este año la hacen al revés, o sea, la etapa de toda la vida es al revés, es Po Luchón, pero desde 1952 el Tour es muy reticente a hacer llegadas en alto, porque en ese 1952, en ese Tour, las tres etapas en alto, las tres llegadas en alto que programa, se las gana Fausto Coppi Imperial y queda un poco descafeinado esas etapas en alto. Entonces desde ese 1952 es muy reticente el Tour de Francia a hacer llegadas en alto, hacer finales en alto y, como no, para no perjudicar, vamos a decirlo, a Jacques Anquetil. Entonces esa Po Luchón de toda la vida la hace al revés. Luchón Po, haciendo el encadenado de esos cuatro puertos míticos, lo hace al principio. De esa manera hace nada más salir de Luchón, hace Peire-sur-Aspin, Tourmalet y Obisque. Vamos a repetirlo porque repetirlo es muy fácil, pero esto es un etapón terrible. Peire-sur a balón parado desde Luchón, encadena perfecto con el Aspin, que encadena perfecto con el Tourmalet, y luego tenemos ese valle un poco pestoso para acabar de hacer el Obisque. Desde que coronamos el Obisque hasta Po son 50 kilómetros. Nada más arrancar desde Luchón, Bamontes intenta irse. Bamontes intenta hacer la cabalgada en solitario. Ya gana una etapa en los Alpes, este Tour de 1964. Sale desde Rennes y hace en horario hace en sentido horario toda la vuelta a Francia, literalmente. O sea, hace desde Rennes, que está en el noroeste, va haciendo el círculo en sentido horario, pasa primero por los Alpes, luego por Andorra y acaba en los Pirineos. Como última dificultad montañosa deja los Pirineos para el final. Bien, pues Federico Martín Bamontes ya gana una etapa en los Alpes, gana una etapa en Briançon, escapado en el Galibier, tirando en el Galibier, sacando de punto totalmente a Pulidor en el Galibier, que se escapa con él y acaba sacando poco más de un minuto en Briançon y se planta antes de la etapa de los Pirineos, antes de esta etapa reinas, se planta con un poco más de 3 minutos y medio de desventaja sobre los dos máximos favoritos, que estaban muy igualados, sobre Anquetil y Pulidor. Decir que antes de esa etapa reina de los Pirineos no es ninguno de los dos líderes, es un francés anónimo, Grosjean, pero bueno, la referencia siempre es estos dos corredores, tanto Anquetil como Pulidor, 3 minutos y medio de desventaja. Sale Bamontes con respecto a estos dos corredores y pretende hacer la machada, pretende irse en solitario porque ataca 3-4 veces a balón parado en los primeros
kilómetros del Pays Sur, que son kilómetros muy muy pestosos, muy constantes al 8%, pero no consigue irse solo. Un corredor, también español, porque va con el maillot de campeón de España, abulense, se pega a él. Julito Jiménez, el relojero de Ávila, no se pega a la rueda de Bahamontes empecinado en irse solo, no consigue irse solo y se van ellos dos. Les dejan hacer camino el gran pelotón, quizás desfallezcan, son muchos kilómetros cabalgando, se tienen que entender, aparte un calor terrible ese 8 de julio en Francia. Anquetil calcula y dice que él tiene, después de esos Pirineos hay dos etapas, dos cronos, dos etapas totalmente llanas, dos etapas contra el crono que le favorecen enormemente. Pulidor los deja hacer porque, bueno, realmente va por delante de la clasificación, va Anquetil y luego va Pulidor. Entonces Pulidor habla con Anquetil, ¿qué hacemos? Vamos a dejarlos ir. Ellos dos, esto en entrevistas posteriores, se confían en que acaben pagando el esfuerzo. Coronan Pays Sur, coronan Aspen, coronan Tourmalet con 6 minutos de ventaja. En Luz-Saint-Sauveur, antes de afrontar ese valle y el esfuerzo final en el Obisque, en Luz-Saint-Sauveur tienen 7 minutos y medio. O sea, tiene el Tour Bahamontes. ¿Qué pasa en ese valle entre el Tourmalet y el Aspen? No se ponen de acuerdo Bahamontes y Julito Jiménez. Aquí hay una tremenda polémica entre los dos. Julito Jiménez dice que a Bahamontes le faltó ambición, que se conformó con el Gran Premio de la Montaña. Bahamontes, hay que decirlo, ya ganó el Tour de Francia hace 5 años y ha ganado ya 5 veces el campeón de la montaña. Bahamontes en ese Tour de 1964 es una auténtica leyenda, es el mejor escalador de siempre, es el gran campeón de la montaña, el gran campeón español, y decide conformarse con eso, con la montaña. Sin embargo, Julito Jiménez lo intenta, dice que hablaron antes, para mí la etapa, para ti el Tour, vamos Bahamontes, y Bahamontes le echan cara a Julito Jiménez que racaneó que racaneó en los puertos, que nunca dio el relevo, que él se tuvo que comer toda la etapa y que finalmente lo explotó y salió y lo sacó de rueda. Julito Jiménez en ese valle entre el Obisque y entre el Tourmalet y el Obisque se descuelga, hace todo el Obisque Bahamontes solo y se come esos 50 kilómetros que hay desde coronar el Obisque hasta Po totalmente solo. Ahí sí se ponen de acuerdo Pulidor y Anquetil para recortarle la ventaja, y el bueno de Federico llega con tan solo 1 minuto de ventaja. Pues se le hace larguísimo ese valle, ese último tramo llano, totalmente soplaba, aparte dicen que soplaba un poco de viento en contra y ella acaba muriendo Bahamontes, que sí que mantiene más o menos la ventaja en el Obisque, aunque ya le reducen la ventaja en el Obisque, pero la mayor parte de la ventaja se la comen en ese valle, en ese tramo, desde que acaba el descenso del Obisque hasta que llegan a Po, le acaban rebajando prácticamente toda la ventaja hasta poco más de 1 minuto. Siempre hubo la polémica, Julio Jiménez acusa a Bahamontes de falta de ambición, de no haberse entendido bien, de por qué no lo esperó, porque por muy fundido que hubiese sido Julito Jiménez, si hubiese hecho más a ritmo el Obisque, le hubiese esperado en esa parte llana, le hubiese dado un relevo, podían haber llegado, él podía haber sacado ventaja, podía haber llevado ese Tour de Francia y a Julito Jiménez le podía haber dejado la etapa. Bahamontes dice que él, por el contrario, que él fue el que asumió todo el peso de la etapa, él fue el que tiró y él fue el que al final acabó reventando al relojero de Ávila, hasta que lo dejó solo y no tuvo más remedio que hacer solo la última parte, ese llano que lo acabó sepultando. Nunca lo aclararemos, desgraciadamente. Tanto el Águila del Toledo, Bahamontes, como el relojero de Ávila, Julito Jiménez, están muertos, ya no podemos contrastar esa información, pero las dos versiones que ellos dejan y que siempre han dejado y que nunca han cedido son esas dos. Uno, falta de ambición, y el otro que simplemente él cargó todo el peso de la etapa hasta que reventó a Julito Jiménez. El Tour se le puso muy de cara a Anquetil,
que acabó en las 2 cronos que le quedaban, acabó ganando su quinto Tour, pero Bahamontes hizo uno de los mejores Tours, ya como digo, ya sin tener que demostrar nada, ya en los últimos años de su carrera se saca este tercer puesto del Tour de Francia, pero sobre todo los dos españoles se sacan una cabalgada histórica en una etapa de casi 200 kilómetros, que ellos ellos se escapan desde el kilómetro 1, y quizás esa lucha de egos, esa falta de entendimiento, ese no saber gestionar esa etapa. Recordemos que Julito Jiménez es el primer Tour que corre, muy discreto en los Alpes. Bahamontes gana una etapa en los Alpes, pero destapa todo el tarro de sus esencias como gran escalador, el relojero de Ávila, tanto en la etapa de Andorra como en esa super etapa que se hacen los dos en los Pirineos. O sea que chapó para estos dos campeones españoles, Julito Jiménez tanto como Bahamontes. Bahamontes lo conocemos un poco más, pero bueno, me apetecía traer en esta super etapa, en este Tour que tuvo de todo, traer a la palestra y recordar un poco al relojero de Ávila. O sea que hasta aquí este Puerto Vintage. Vamos a coronar, nunca mejor dicho, estas etapas, recordar estos Tours de antes que me gusta tanto, sobre todo esta etapa mítica, que esperemos que nunca la pierda el Tour de Francia. De hecho, este año la hace igual y yo no me la voy a perder porque es historia del ciclismo. O sea, si el Tour de 1964 nos dejó el podium, uno de los más icónicos, ese Anquetil, Pulidor, Bahamontes, el Tour del año pasado, 2024, nos dejó otro podium histórico, otro podium que yo creo que va a acabar siendo histórico en el tiempo, ese Pogačar, Vingegaard, Evenepoel. O sea que coronamos recordando a estos dos grandes campeones, recordando también la página de la 2020 para que compréis todo lo que necesitáis. Repartimos hasta en Carballiño. Coronamos.